fases. La segunda reunión es Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos primera, y la tercera es solamente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Agradezco muy cumplidamente la asistencia de todas las senadoras y senadores aquí ya acreditados, de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos primera. Como es de su conocimiento, en el orden del día que se hizo llegar a cada una y a cada uno previamente con motivo de esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, se refiere al análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar una nueva fracción 29-10 al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por un servidor el 27 de enero de 2016. Estaba en el documento inicial una propuesta para someterla a su consideración respecto a una iniciativa de la senadora Cristina Díaz y otras suscribientes respecto a una modificación al artículo segundo de la fracción primera del apartado, en su apartado C. Aun cuando estaba considerada y estimábamos que había sido ya abordado en otras reformas, la propia senadora Cristina Díaz nos ha solicitado el dar un espacio para que aporte nuevos puntos de vista, así que con esa consideración pasaremos pues a abordar el tema referido solamente a las reformas y ediciones al artículo 73 de nuestra Constitución. Para dar inicio solicitaría atentamente a la senadora, a los senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y a su presidenta, la senadora Angélica de la Peña, nos dé referencia respecto a la asistencia de su comisión. Tengo quórum, hay quórum de la Comisión de Derechos Humanos, señor presidente. Están votando algunas integrantes que en este momento se van a incorporar, pero ya están aquí. Muchas gracias. Solicitaría al senador Alejandro Encinas también nos diera su referencia respecto a la asistencia de quórum. Estamos presentes 9 de los 14 integrantes de la comisión, por lo tanto hay quórum. Muchísimas gracias. Una vez verificada la asistencia de las comisiones, me permito declarar que hay quórum legal para dar inicio a nuestra reunión. En consecuencia, se da inicio a estos trabajos de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos primera. Le pido a la senadora Angélica de la Peña consultar si están de acuerdo los presentes en aprobar el orden del día. Con mucho gusto, presidente. Pregunto a las y los senadoras si están de acuerdo con el orden del día que se presenta para su consideración. Quienes lo estén, sírvanse levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, quienes están en contra, todos en favor. Presidente. Muchísimas gracias. Aprobado el orden del día. Como fue expresado en la lectura del orden del día, es un asunto el que nos convoca el día de hoy. Se refiere a una iniciativa que fue presentada el pasado 27 de enero del presente año, la cual tiene como objetivo adicionar una fracción X al artículo 73, fracción 29 de nuestra Constitución, para legislar, autorizar al Congreso a legislar en materia de derecho de las víctimas de delitos. Como ustedes recordarán, el pasado 23 de abril de 2015, en sesión ordinaria de ese día, se dio primera lectura a la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción R a la fracción 29 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha minuta deriva de una iniciativa presentada en abril de 2012 por el entonces senador José González Morfín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que propuso adicionar una fracción Q a la fracción 29 del artículo 73 constitucional a fin de establecer la facultad legislativa para expedir las leyes concurrentes entre la Federación, los estados, en materia de detención y protección a los derechos de las víctimas de delito. La minuta fue recibida en el Senado el 18 de abril del 2013,
con modificación por parte de la Cámara de Diputados del orden de la fracción y de los artículos del régimen transitorio, en virtud de las adiciones de reforma constitucional hechas previamente al artículo 73. Posteriormente, derivado del análisis y discusión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudio Legislativo sobre dicha minuta, se presentó ante el Pleno del Senado un dictamen sobre la minuta que proponía la modificación de la fracción 29R por la fracción 29B, toda vez que por el paso del tiempo desde la iniciativa presentada en 2012, las literales de la fracción 29 del artículo 73 constitucional habían sido ocupadas por otras reformas constitucionales, por lo que correspondía la letra V para establecer la facultad legislativa en materia de derecho de las víctimas, así como por la expedición de la Ley General de Víctimas de agosto de 2013. Ahora bien, con base en esos antecedentes, se propone dar sustento constitucional nítido a la ley mencionada, es decir, que atienda al cumplimiento de compromisos internos e internacionales en la materia, que se otorgue al Congreso de la Unión la facultad expresa en nuestra ley fundamental para darle a la legislación general en materia de derechos de las víctimas de delito pleno soporte constitucional. Como ustedes recuerdan, hubo distintas transferencias entre las iniciativas de la Cámara de Diputados y la de senadores, y por criterios de la Cámara de Diputados, que ya se han experimentado en otras ocasiones, ellos estimaron que era indispensable reiniciar todo el procedimiento. En esa virtud, pues se presentó una nueva iniciativa para dar soporte constitucional a las facultades del Congreso para legislar en materia de víctimas. Es cierto que ya existe legislación en ese orden. Sin embargo, hay varias propuestas todavía también relacionadas con víctimas que están pues en vías de ser atendidas por distintas comisiones. Nos parece, salvo la mejor opinión de ustedes y lo que puedan determinar al respecto, que es indispensable que haya un soporte constitucional en una legislación tan delicada, pues para no dar margen a un cuestionamiento de inconstitucionalidad en esta legislación. Por lo tanto, pues esta es la propuesta, está abierto a la consideración de los presentes. La senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Creo que usted ha explicado de manera breve el proceso que se ha tenido que seguir a partir de las dificultades en el proceso legislativo que efectivamente tuvimos que reconsiderar a partir de algunos ajustes a la reforma constitucional de la minuta que usted hace referencia. Entonces, creo muy pertinente el que se haya presentado de nuevo la iniciativa en función también del acuerdo con la Cámara de Diputados para subsanar este planteamiento de configurar un inciso más, el X en la fracción 29 del artículo 73, en un tema de una gran relevancia, sobre todo a partir de dos cuestiones que me permito, si usted es amable de autorizarme, hacer referencia. La primera, el contexto de la discusión que estamos dando en el Senado de la República en materia de desaparición forzada y entre particulares, y que tiene que ver también con un mandato constitucional, igual el caso de la Ley General contra Tortura, que también forma parte de ese mandato constitucional, y por supuesto el reclamo de víctimas, de personas familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que han señalado que la ley de atención a víctimas tiene que ser revisada, tiene que ser analizada para que pueda cumplir el objeto de su creación. Hay señalamientos fuertes que tenemos que tomar en cuenta para que la ley general, que en su momento intentó resolver también el mandato de la Constitución de la reforma del 11 de junio de 2011, en el artículo primero constitucional, para atender lo referente a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y que tratamos en 2013 de todos, desde la Cámara de Senadores como origen, tener esta ley que hoy es vigente. Ese es lo primero.
un proceso importante que nos está ocupando desde hace ya algunos años, las críticas que debemos tomar en cuenta a partir del marco jurídico que estamos ahora concretando en este periodo de sesiones. Y la segunda cuestión que yo quiero mencionar tiene que ver con el que hay que corregir algunas cuestiones importantes que en su momento no hubo condiciones de corregir, pero que están muy bien identificadas. Por desgracia, los ámbitos locales no todos han atendido el mandato de los transitorios del dictamen de la ley que hoy está en vigor, y faltan muchos por legislar en materia de atención a víctimas, pero donde también ya la tienen, hay dificultades para la implementación del fondo, y finalmente todas esas víctimas tienen que recurrir al ámbito federal. Hay un fondo que debemos reconocer, ya está inscrito por parte de la Secretaría de Hacienda para este propósito, pero no es posible permitir que ese fondo, seguir permitiendo que ese fondo no sea utilizado para el propósito de su creación, de tal manera que las críticas y las observaciones que se han hecho son totalmente correctas por parte de quienes lo han señalado, y hoy con esta reforma, por supuesto, nos da la pauta para corregir en la propia ley, en la revisión de la propia ley, lo que tenemos que hacer a partir de que tenemos ahora sí el mandato desde la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda legislar en esta ley general que tome consideración de el establecimiento de la concurrencia efectiva, eficaz entre la Federación, las entidades federativas, pero también los municipios, para que desde el ámbito de sus respectivas competencias puedan asegurar el objeto de la ley en materia de atención a víctimas, de los derechos que deben repararse de las víctimas, de tal manera que desde mi punto de vista personal reconozco la iniciativa que usted presentó en el pasado periodo de receso, lo que nos permite hoy estar haciendo estos ajustes para que con la revisión de la minuta por parte de la colegisladora siga su proceso en el Congreso Permanente, y entonces durante el receso nos pongamos a trabajar en una ley más escrupulosamente diseñada a partir de las observaciones que se nos han hecho para que cumpla el objetivo que, insisto, se mandata desde el 11 de junio de 2011 en esta materia de atención a víctimas, de tal manera que yo estoy de acuerdo con la aprobación de este dictamen que hoy se pone a consideración de estas comisiones unidas. Y por supuesto hay muchas cuestiones que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir platicando, pero lo que no podemos hacer es hacer caso omiso a quienes hoy son víctimas y nos están señalando que tenemos que revisar la ley. Me parece que hoy estamos haciendo lo propio para asegurar que cumplamos con nuestra obligación para quienes por desgracia luego a veces no son visibilizados en la exigencia de la reparación integral de las violaciones a sus derechos humanos. Sería cuanto, señor presidente, muchas gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, senadora de la Peña. Señor presidente, ¿alguno de los asistentes quisiera hacer alguna consideración al respecto? Señor senador Ríos Peter, por favor. Senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias tanto al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, los presidentes de las comisiones conjuntas de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, y a mi compañero Ríos Peter, que me cedió su lugar. Es un tema importante, el tema de víctimas de delitos, que en nuestro país, bueno, pues hoy debe especificarse, porque todo lo que se modificó en materia de derechos humanos es obvio que toca nuevas consideraciones, nuevos conceptos, y aun cuanto la Constitución pudiera pensarse que abarca y ya se consideraba el tema de garantías, hoy necesitamos reforzar estos conceptos. Entiendo la complejidad de los procesos, que ya hay instituciones, que ya hay presupuestos,
y que prácticamente nuestra Constitución tiene que estar a esos niveles. Entonces, técnicamente, pues yo creo que hay que respaldar y, por supuesto, en cuanto al tema, pues es relevante para que podamos hacer modificaciones a la ley vigente y a otros ordenamientos. Entonces, es de apoyo total. Senador Rios-Peter. Muchas gracias, presidente. Solamente para reforzar lo que ya han dicho mis compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra, yo creo que pocas veces en este Senado de la República, tanto en esta legislatura como en la legislatura anterior, hemos tenido un cúmulo tan amplio de temas en los que todos se entrelazan y todos tienen que tener una coherencia. Hoy tenemos desde el debate sobre mando único, o digamos el debate en materia de seguridad, tenemos el tema de marihuana, tenemos el tema de víctimas, tenemos el tema de desaparición, y quiero compartir esta reflexión porque sin duda alguna es positivo que vayamos a hacer este cambio constitucional, pero lo que quiero animar en mi reflexión es que el Senado tiene que funcionar en esta ocasión como un verdadero reloj legislativo, y no el reloj legislativo es el que se para de repente para hacer que el tiempo tenga un funcionamiento distinto, no, sino es difícil pensar que este tema o esta modificación constitucional no vaya de la mano articulada con lo que se está viendo en materia de desaparición, en materia incluso de tortura. Aquí en este mismo espacio tuvimos un foro muy amplio con organizaciones que vinieron a hacer quejas muy puntuales, muy sentidas y realmente dolorosas sobre cómo la comisión actual pues tiene enormes deficiencias. Bueno, si queremos hacer que el tema de desapariciones, que hoy se vuelve a poner desafortunada y terriblemente de moda por lo ocurrido en Veracruz, tenga un andamiaje institucional por parte del Estado mexicano, donde sus leyes verdaderamente se vayan entrelazando, pues tenemos que entender que la Comisión actual de Víctimas no solamente no funciona, sino que es una especie de pegote o de parche, como podríamos caer si no viéramos esta coordinación, esta cohesión en términos de las leyes, si no vemos cada uno de los espacios. Comparto eso porque al reloj legislativo al que quería sugerirles es, tenemos que hacer que este cambio lo impulsemos lo más pronto posible, obviamente aquí en las legislaturas estatales, para que el debate tenga la misma coherencia y no se nos vayan a quedar temas de repente para el receso, de repente para los siguientes periodos. Yo creo que tenemos que apretar la discusión en todos sus ámbitos y bueno, qué bueno que empecemos con esta parte de víctimas, que es con la que más gente se molesta, ¿no? No se están utilizando los recursos que están etiquetados para este efecto. Hay cuantiosos recursos, ignoro la cifra, no me acuerdo si eran 1,000 millones de pesos, que están ahí estancados, congelados, y que no se están aplicando para las víctimas. Son 1,000, ¿no? 1,500 millones de pesos. Que supuestamente deberían de haber sido utilizados para las víctimas, pero como no está funcionando el andamiaje, 1,200 millones de pesos. Una cifra pues terrible si nos ponemos a pensar que las víctimas han crecido de manera exorbitante en los últimos 9 años. Entonces, la reflexión con la que quiero quedar es, qué bueno que estemos haciendo esta aprobación, pero me parece que tenemos que verla y tenemos que forzarnos a verla como parte de un andamiaje que tiene que procesar en esos mismos términos. Aquí en la Comisión de Puntos Constitucionales tenemos el tema de mando único. Yo creo que no los podemos ver disociados. Tenemos que pensar que se tienen que ir articulando y que tienen que ir avanzando progresivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. La senadora Diva Damira Castellum. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Hace unos días tuve un encuentro con un grupo de mujeres que se denominan las rastreadoras. Son mujeres que se han dado a la tarea de buscar los cadáveres de sus hijos, de sus esposos, de sus familiares. Y se han hecho tan expertas no solamente en localizar cuerpos, sino en saber las omisiones, los vacíos que tiene la ley que se referían a este. Yo lo quiero felicitar mucho, senador Burgos, a usted y a mí. Nos tocó, Angélica, en una etapa, luchar mucho por la reforma del 2011. Me parece que a la vuelta de
5 años, algunas cosas se han hecho, pero no hemos tenido, como dice Ríos Peter, la habilidad para priorizar. Debimos de haber empezado por lo primero, y lo primero son las víctimas. Entonces, creo que esto subsana de alguna manera, atiende el dolor que tiene la sociedad en lo general. Yo creo de alguna u otra manera hemos sido víctimas, todos, de una u otra manera. La violencia se ha exacerbado y esta legislación abre la puerta para una legislación correcta en esta materia. Mi reconocimiento y, por supuesto, faltaba más que vamos a favor de esta propuesta. Muchas gracias, senadora Gastelum. ¿Alguna participación de los presentes? Señor senador Bartlett. Bueno, yo estaría de acuerdo en todo lo que han planteado aquí sobre la necesidad de actualizar la ley, las críticas que ha habido, los vacíos. Yo nada más quiero hacer un comentario sobre el artículo 73, ¿no? La reforma del artículo 73 para dar facultades en esta materia. El artículo 73 es el artículo más reformado de la Constitución, ¿no? Porque es el artículo que le da facultades a la Federación. Y como estamos en periodos totalmente centralizadores a favor de la Federación, pues esto sigue avanzando. Y yo pienso que habría que hacer un análisis, señor presidente, de técnica constitucional, para ver si vamos a tener que tener una fracción en el 73 para cada materia, ¿verdad? Y entonces nos vamos a meter en un grave problema. Hay que hacer un análisis del artículo 73, porque es decir, faltó aquí ponerle que para víctimas, ¿no? Y todo lo demás. Entonces vamos a terminar con un chorizo, que llega un constitucionalista muy connotado, con un chorizo inagotable. Cada vez que vayamos a legislar de algo, vamos a tener que poner el 73 para legislar en materia tal. Yo diría que sería bueno que la comisión hiciera un análisis de esta situación, porque de otra manera pues vamos a estar en el absurdo de que cada reforma tiene que hacerse con un mandato del 73, ¿no? Muchas gracias. Gracias, senador Bartlett. Antes de, bueno, pregunto si hubiese alguna otra consideración. Antes de tomar la votación, y dado que no ha habido ninguna opción en contrario, haciendo un paréntesis previo a la votación, sobre la oportunidad, efectivamente, señor senador Bartlett, de hacer un buen análisis sobre la evolución, las reformas, las alternativas que habría con respecto al artículo 73. El reglamento del Senado de la República nos permite integrar grupos de trabajo. Esta sería una propuesta para integrar un grupo de trabajo. Y yo propondría en este paréntesis que, entendiendo la bondad, la pertinencia del comentario, pues integráramos un grupo de trabajo dentro de los mismos integrantes de la comisión y que nos aceptara coordinarla, senador Bartlett. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, las comisiones mientras más reducidas sean mejor, así que, ¿verdad? Bueno, propondríamos que fuera uno de cada partido, 2. Ahí está. Ya no más falta el fin del PAN. Sonia. Para paridad. Muy bien. Órale, me encanta. Le pido al señor senador, al licenciado Morelos Canseco, tome nota de la propuesta, de la integración y bueno, estaremos a sus órdenes, senador Val, para dar paso a esto. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida pasamos ya a la votación del dictamen propuesto para reformar este artículo 3º en su fracción 29 e inciso X. Le rogaría primero a la senadora Angélica de la Peña nos hiciera el favor de tomar la votación de la Comisión de Derechos Humanos. Con mucho gusto. Senadora Diva Adamira Gastelum. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.
senadora María Marcela Torres Peinberg, senadora Lucero Saldaña, senadora Margarita Flores Sánchez, senador Miguel Ángel Chico Herrera, senador Pablo Escudero Morales, senador Alejandra Roldán Benítez, senadora Angélica de la Peña, a favor. 9 de 14, señor presidente, a favor. Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobado por la Comisión de Derechos Humanos. Perdón, la senadora Laida Sansores, ¿a favor también? Bueno, ahorita le informamos. Gracias. Le solicitaría al señor senador Raúl Gracia tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Es Senador Miguel Ángel Chico Herrera. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor. Senador Enrique Burgos García. ¿A favor? Senadora Sonia Mendoza Díaz. El de la voz, a favor. ¿Eres miembro de la Comisión de Estudios Legislativos Primera? Sí. Ok. ¿Me permite agregar? Sí, sí, claro. ¿Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña? Sí, la senadora Laida Sansores, sí. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, ¿a favor? Muy bien, gracias. Se toma nota del sentido de la votación. Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Le rogaría al señor senador Encinas tomar la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con mucho gusto, presidente. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senador Raúl Cervantes Andrade. Senadora Diva Damira Gastelum. Senadora Ivonne Liliana Álvarez. Senador Raúl Gracia Guzmán. A favor. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Zoé Robledo Aburto. Senador Armando Ríos Peter. Senador Pablo Escudero. Se retiró. Senador Manuel Bartlett. Senador Alejandro Encinas, a favor. 10 de 14 aprobados. Muchas gracias, señor senador Encinas. Por lo tanto, queda aprobado el dictamen que adiciona una fracción X a la fracción 29 del artículo 73 constitucional por las comisiones. ¿Está? Sí. Me falta el senador Héctor Adrián Menchaca, a favor. Tomamos Sí. nota del sentido. Muchas gracias, senador. Por lo tanto, queda aprobado por las 3 comisiones dictaminadoras la reforma al artículo 73 constitucional. Este era el tema que convocaba a las 3 comisiones dictaminadoras. El siguiente punto correspondería a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. Por lo tanto, está, desde luego, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos es muy bienvenida, pero queda su muy bien. Ya fue Obama, Cuba y usted no corre. No, por nosotros muy honrados que estén aquí con nosotros. Misión cumplida, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.